Hola, hola, buenos días. Bienvenidos este día miércoles a este espacio llamado a la Casa del Señor. Te damos la bienvenida. Nos da gusto que como cada miércoles te conectes a escuchar la palabra del Señor. Te voy a dejar en un himno antes que todo y antes que nada. Vamos a alabar al Señor, a cantarle un himno, porque Él se merece las alabanzas. Así que te voy a dejar unos minutos con este himno. Vamos a cantarle a nuestro Dios y enseguida estoy contigo. Límpiame de toda
pues ya regresamos de este himno tan bonito, donde nos dice pues la dependencia que nosotros tenemos en Dios, que Él nos perdonó, que Él hizo ese sacrificio vivo en la cruz para redención de nuestros pecados, y realmente es lo más hermoso que puede pasar en tu vida, es haber conocido a nuestro Dios, más bien el que nos haya traído a sus caminos y nos haya perdonado de todas esas cosas de nuestro pasado. Es un privilegio contar con la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, y nunca será en vano. Siempre nuestra vida estará entregada y en obediencia, porque una vez que tú amas a nuestro Dios, que te entregas y te dispones y tu vida la quieres entregar para Él, no es el mundo ya no te absorbe, ya no buscas esas cosas del mundo, al contrario, ya lo ves diferente. Quisieras pues platicarle a todo mundo lo que Dios está haciendo en tu vida, y que cómo Dios te sustenta, te levanta. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, como les decía en un principio, como cada miércoles, este espacio que es de gran bendición, porque nosotros, Luis y yo, queremos que tú conozcas la palabra viva del Señor, esa palabra en la cual habla a tu corazón, te transforma, y lo que quiere es enamorarte cada día más, que sepas que hay alguien que te ama, que te cuida, que te da ese valor, y que nosotros también en obediencia al Señor tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que darnos ese tiempo, concentrarnos en lo que estamos leyendo. Esta palabra que como cada 8 días te decimos que la leas, que te tomes ese tiempo, que no solamente es un libro, no solamente es un libro, es una carta la cual el Señor te dejó para que primeramente sepas quién es Dios, su nombre Jehová, que sepas lo que Dios tiene para ti. Dejó algunas vivencias en algunos personajes para que sepamos que se puede, aún más en nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo carne. Hay muchos que aún no entienden que Dios es en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces no lo entienden, no lo comprenden, no saben cómo explicarse, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿cómo que se hizo hombre? ¿Cómo que es Espíritu Santo? Bueno, pues Él es soberano. Él hizo nuestro Dios, que creó los cielos y la tierra, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Él escudriña tu corazón, Él sabe lo más profundo de tus pensamientos. Y bueno, Él quiso hacerse hombre, porque el Señor ya todo lo tenía premeditado. Simplemente en el Antiguo Testamento nadie cumplió la ley. Así nos decía Liz hace 8 días, que el sacerdote solo era el que se presentaba ante el Señor para la redención de los pecados, y no tenían esa comunicación directa como hoy la tenemos. Entonces hoy tenemos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se rompió ese velo donde hoy hay una comunicación directa con nuestro Dios. Así que lo que debemos hacer es creer y convencernos que aunque Él es un Dios invisible, pero que está muy cerca de ti, Él te escucha, Él te ve, Él conoce tus pensamientos, Él lo sabe todo, aún en aquel
pensamientos que a veces tú por dentro solamente los conoces, Él también los sabe. Él sabe lo más profundo de tu corazón, tus pensamientos, tus hechos, tus actos, lo que tú deseas, Él todo lo sabe. Y hoy tenemos esa comunicación directa con nuestro Dios en su infinita misericordia. Pues en el Antiguo Testamento nadie cumplió la ley porque era muy difícil, era una ley física en donde pues todo era físico, no había que esforzarse mucho para ganar esa salvación. Y bueno, por eso nuestro Dios se hizo hombre, su nombre Jesús, que significa salvación. Él vino a salvarnos, a tener esa comunión con nosotros también, esa enseñanza en su palabra, los milagros, todo lo que, su sacrificio, todo lo que Él hizo por amor a ti. Así que pues vamos a poner atención en la enseñanza de hoy. Hoy pues es un día para nuestro Señor, este día dedicado a Él, y lo primero es orar al Señor para que nos guíe, para que nos instruya y para que nos siga dando ese conocimiento, esa madurez en su palabra. Entonces, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Lupita, Liz, aquellos que no vemos sus nombres, pero como cada miércoles están aquí con nosotros, estamos muy agradecidas por esto, que tú tengas la confianza que verdaderamente es esa palabra que el Señor habla aquí. Solamente somos guiados a través de nuestro Señor, del Espíritu Santo, somos guiadas. Y bueno, vamos a orar para dejar este momento en sus manos y que Él nos guíe, que Él nos ayude a comprender su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios maravilloso, gracias Señor por la oportunidad que nos das este miércoles de tener este espacio para poder escuchar esa palabra viva, esa palabra real, tu presencia que es real, Señor, porque tú estás aquí, porque es el Espíritu Santo, Señor, a través, Padre bendito, de esta guía, Señor, que es tu palabra, que te damos gracias por darnos los medios para poder transmitirla, Señor, que tú pongas en los corazones de aquellos que hoy nos miran esa sed, que es esa agua viva, Señor, que dice que el que bebiere jamás tendrá sed ni hambre. Esta palabra, Señor, que da regocijo, que da aliento, que construye, que edifica, que es, Señor, un agua que refresca, Señor, un agua que da paz. Esa es tu palabra, esa es tu presencia en nuestras vidas. Ponemos este día, este momento, Señor, esta hora en tus manos. Y te pedimos que tú seas guiando, que tú seas poniendo las palabras, que tú nos des, que tú me des el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría, Señor, para poderla transmitir como tú quieres. Ese mensaje que llegue hasta nuestros corazones para poderla aplicar en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues bienvenida Lupita, Liz, aquellos que participan cada miércoles. Siempre habrá pues la necesidad, porque a mí me ha pasado de decir hoy quisiera, no es que echemos de menos lo que ya está grabado, pero a veces como que quiere uno escuchar una oración en vivo, la palabra en vivo, todo edifica. Así que aunque no esté en vivo, pero bueno, a veces sí hay ese sentir de que alguien estuviera en vivo hablando de la palabra,
Y bueno, gracias a Dios por este espacio. Bendiciones a todos, saludos de verdad, con todo el corazón. Y bueno, pues pidamos a Dios para que este espacio nos dure mucho tiempo más. La verdad es que Dios nos sorprende como cada miércoles siempre hay una enseñanza diferente, ninguna se repite, y eso es gracias a Dios, porque Él es el que nos guía, sin lugar a dudas, en este espacio que se llama la Casa del Señor. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a poner atención a lo que hoy vamos a la palabra que hoy vamos a dar, el mensaje que hoy vamos a dar. Y bueno, vamos a empezar con la lectura de la palabra. Hoy nos corresponde Juan 6, así que si tú tienes tu Biblia, ponla ahí en Juan 6 para que nos vayas siguiendo en la palabra, y si no, vamos a poner atención para ver qué es lo que nos habla hoy Dios en la Biblia, en este mensaje tan importante, y que siempre hay que concentrarnos en lo que estamos leyendo, tener ese tiempo y no distraernos, porque es muy fácil distraerse con los afanes diarios de la vida. A veces estamos leyendo y estamos pensando en que me faltó apagarle a la estufa, en qué voy a hacer de comer, en qué va a ser mañana, en muchas distracciones, en los problemas diarios de la vida, y por estar pensando en eso nos distraemos de lo más importante y de lo que Dios nos quiere hablar y de lo que nos traerá libertad, porque la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, que reprendía al enemigo con palabra, así es lo que debemos hacer hoy. Por eso es que tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que tener esos tiempos de las 24 horas que Dios nos regala de cada día. Lo más importante es Él. Si te tienes que levantar más temprano, hazlo con tiempo. Si tienes que apartar un tiempo durante el día, hazlo con concentración, con disposición, porque eso también es obediencia. No lo hagas por cumplir, no lo hagas nada más por, bueno, pues ya Dios me dio que ya leí y oré, pero aunque sea 3 minutos, no, a medida que tú vas concentrándote, el tiempo, después media hora, se te hace como 1 minuto, y entonces hay que tomarnos el tiempo. Todos vamos en esta carrera espiritual. Es una carrera en la cual no es el que llegue primero, sino que hay que tener pues esas ganas de luchar y de llegar a la meta. No importa que vayas lento, no importa que vayas rápido, no es quien llegue primero, sino el esfuerzo que tú le des y la obediencia. Y bueno, vamos a leer Juan capítulo 6. Es una lectura un poquito larga, pero vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Vamos a leer. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta voluntad es la voluntad del Padre, el que me envió,
que todo lo que me viene no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: es cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a qué iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar a uno de los 12. Y bien, pues aquí qué importante y qué bueno es poner atención, que así como les decía, como bien nos dice que como muchos no entendían de qué les hablaba, no sé, tal vez qué es lo que pensaban que era la carne y la sangre, pero el Señor se
se refería a ese sacrificio que él haría en la cruz. Dice, el que beba mi sangre y el que coma mi carne. Esto quiere decir que todo aquel que se rindiera a él por ese sacrificio sería salvo, pero ellos no entendían. Y dice que a causa de esto, de los 12 discípulos, muchos se alejaron. Y bueno, pues hoy así nos sucede. A veces no entendemos ese propósito. No entendemos que, como nos dice aquí, Él vino para darnos vida eterna. Que esta no es una fábula ni un cuento, que en realidad existe un lugar donde hay condenación y que, bueno, no quisiéramos estar ahí, ¿no? En el llorar y el crujir de dientes, y es por eso que debemos obedecer la palabra, debemos poner todos los sentidos, y Dios ya te hizo ese llamado, porque dice que muchos son llamados y pocos los elegidos, ¿no? Que seamos elegidos y que siempre estemos en obediencia, que no se nos haga como difícil, porque a veces dice los hermanos que nos predican la palabra, y a veces nos da miedo, ¿no? Y algunos que aún no han entendido, tal vez dicen, estoy en el camino de Dios, porque dicen que si me salgo, entonces ya no me voy a llamar ignorante y va a haber condenación. Nunca debemos, siempre debe haber una humildad en nosotros. No debe haber soberbia ni arrogancia, ni pensar que porque ya sabemos mucho, ya por eso estamos salvos. Y el día de hoy, a través de esta lectura, que realmente es muy bonita, y que hay que, como te digo, poner atención en todo. Imagínate que de esos 12 discípulos que vieron los milagros, las señales, la palabra viva de Dios, la sabiduría, cómo el Señor hablaba de su palabra con tanta gente. Aquí nos dice donde hizo milagros, donde solo había 2 o 5 peces, y de ahí comieron todos. Entonces, ver ese milagro de cómo sacaban esos peces, de cómo Él hablaba, cautivaba su palabra, y podían pasarse horas escuchándolo, y Él nunca se cansaba. Pero como no entendieron el mensaje, muchos, dice, de sus discípulos, por eso se apartaron, ¿no? Entonces, nuestra enseñanza del día de hoy, partiendo de esto, es así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, una de las lecturas, como bien nos dice, de los discípulos, que muchos no entendieron el mensaje, no entendieron que era Dios. A través de esta enseñanza te voy a leer un ejemplo de un discípulo, que es Pedro, que como él pensaba estar firme, pero cayó. Y esta lectura que te voy a dar el día de hoy, esto fue en Mateo 26, ahí sí te lo voy a dejar de tarea para que la leas, porque es una lectura que nos dice, yo lo resumí y te voy a contar sobre eso, y bueno, vamos a empezar nuestra enseñanza del día de hoy, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que esta enseñanza pues la voy a dar en 2 partes, porque bueno, ya más adelantito te voy a decir por qué, porque también habla de la soberbia, pero bueno, esa es una segunda parte. Ahorita nada más te voy a dar la introducción. Pero mira, dice que fueron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, les dijo el Señor Jesús, todos vosotros os escandalizaréis
de mí esta noche? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Así sucedió, lo negó 3 veces. Él comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía. Dice: yo no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y lloró amargamente. Entonces aquí vemos cómo Pedro creía pues estar firme y decir: no, yo no te voy a negar. ¿Cómo crees? Si yo conozco de tus milagros, y yo he visto quién eres, yo sé que era Dios, no en su totalidad, porque aún muchos no lo comprendieron, pero él dijo: no, ¿cómo voy a caer? ¿Cómo te voy a negar? Entonces, a veces podemos estar, ese es el peligro de confiarnos y de pensar que porque ya estamos en los caminos de Dios y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, tenemos asegurada una vida eterna, y no es así. No debemos confiarnos que porque ya estamos en la iglesia, que porque ya muchos recibimos el Espíritu Santo, tenemos los dones, servimos a Dios, no vamos a caer, y que nos creamos fuertes ante nuestras debilidades. No, por eso siempre debemos tener humildad, siempre debemos estar pues en esa oración con Dios, siempre hablando con Dios de: Señor, yo estoy fallando todavía en esto, hazme fuerte, hazme valiente. No permitas que caiga, no permitas que sea tentado por el enemigo. Y si es así, ayúdame a salir prontamente, porque hay una lectura en la Biblia que, si puedo ahorita, no la anoté, pero sí está escrito en la palabra, y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces siempre seremos tentados, pero siempre el Señor nos estará dando la salida. Por eso siempre hay que estar en comunión, no hay que creernos como, aunque tengamos años en la iglesia, aunque sepamos toda la Biblia, toda la palabra, que no vamos a caer. Entonces, esto nos enseña que pues Dios también debe probarnos en nuestras debilidades y fortalecernos también en la madurez, porque no siempre se trata de caer en una debilidad porque ya la tienes y porque ya caíste, ¿no? Porque no tuviste la madurez, no, sino que Dios nos fortalece en nuestras debilidades, en aquello que para ti todavía es difícil dejar. A veces somos probados para poder entender, para poder madurar, para poder crecer en lo espiritual. Entonces es ahí donde nosotros debemos ser muy sabios y muy inteligentes, y bueno, pues viene la prueba, podamos ser tentados, como lo dice aquí, pero para una madurez espiritual, para un crecimiento en algunas cosas, ¿no? Porque siempre hay que estar atentos y alertas de no caer, ¿no? No se va a justificar que porque estás cayendo a cada rato es porque estás probado, ¿no? Te está probando el Señor, no es así.
Digo, hay que tener sensatez en algunos pecados como el adulterio, la fornicación, el robo, algún vicio. No, o sea, no se te va a justificar, ¿no? Es que cuando el Señor me liberte, no, o sea, que es un esfuerzo, pero sí a veces somos probados para madurar esa parte, para crecer en lo espiritual, más aún cuando tú te congregas, cuando tú le sirves al Señor, pues debes tener una vida de verdad de esfuerzo y siempre mirar en lo que estás fallando, en lo que Dios a veces nos da ese discernimiento y te lo pone en la mente y en el corazón. Si algo estás haciendo mal, el Señor te dirige y te dice, esto está mal, en esto hay que corregir y poner especial cuidado para siempre esforzarnos y salir adelante. Y no porque estemos en los caminos de Dios, ya estamos, como dicen por ahí, del otro lado. No, siempre hay un esfuerzo, como dice en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dirán, y hay muchos dirán, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Entonces no todos los que dicen Señor, Señor, pero es que yo te serví, no se trata de eso, se trata de que hay un esfuerzo, una obediencia, independientemente que ya estemos en los caminos del Señor. Hay que madurar espiritualmente, hay que tener una firmeza en un actuar en nuestras debilidades para resistir el pecado, para tener esa firmeza y no caer. Y bueno, pues siempre teniendo la humildad con nuestro Dios, de hablarle lo que somos, lo que todavía tenemos en nuestro corazón. Hay cosas que a veces no hablamos con los demás, pero Dios las sabe, y Él no te va a rechazar, no te va a quitar lo que Él ya te dio, porque dice que los dones son irrevocables. Lo que Él ya te dio no te lo va a quitar, pero sí busca la sinceridad, porque a veces con tus pensamientos también fallas, y Él quiere que tú tengas esa firmeza dentro de ti, que tú le hables y le digas, Señor, todavía soy débil en esto, para que no caigas, aun aunque estés sirviendo en la iglesia. Y que a veces, como dice en Santiago 1, del versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Es lo que te comentaba, o sea, a veces nos hallaremos en diversas pruebas en las cuales debemos tener paciencia, pero que a través de ello estemos trabajando en eso y que seamos perfectos y cabales, como dice esta palabra, y que pueden ser diversas pruebas, ¿no? Económicas, de salud, emocionales, o en relaciones, ¿no? Con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, y saber que todo tiene un propósito, y bueno, pues tener la firmeza que Dios hará su obra completa, y que esto no significa pues fingir alegría, ¿no?, ante el dolor, sino que debes crecer en la confianza en Dios, también con la oración y la lectura,
con el reconocer estas situaciones, como dice, tener la paciencia para poderlas sobrellevar, sabiendo que Dios lo conoce todo y que no se trata de decir que no te duele, que todo pasará, no, sí hay dolor porque somos humanos, pero siempre tenemos que tener la humildad y no la soberbia de pensar que como conocemos tanto de la palabra, no caeremos ante las debilidades, o pensar que porque ya tenemos mucho tiempo siendo cristianos ya no nos pasará nada, no, ya pasará, ¿no? O de estar señalando a los demás, ¿no? Como si tú lo supieras todo, ¿no? No, siempre hay que tener una humildad porque no sabemos quién pueda caer, y siempre dirigirnos al Señor con esa honestidad, con esa humildad. Señor, no puedo en esta situación, no está en mis manos ya resolver, ayúdame, Señor, no quiero caer en iras, en discusiones, en enojos, en acciones que no procedan de acuerdo a tu voluntad, porque a veces en nuestra desesperación podemos tomar decisiones equivocadas. Y bueno, también en un enojo, en un arrebato, hablar palabras que no vienen, que solamente lastiman, que solamente hieren y que pues al contrario te van alejando de lo que Dios quiere para ti. Si hay algo que me queda claro en lo personal, es que Dios se aleje de ti por una decisión que no era en el momento, y que Dios se aparte de ti, pues no, de verdad que no se lo deseo a nadie. Y por eso es que siempre hay que estar en esa comunión con Dios, siempre con humildad, no creyendo que porque ya lo sabes todo, no puedes llegar a caer. No. Siempre hay que tener humildad. Aunque te sepas toda la Biblia, aunque prediques la palabra, no quiere decir que tú ya no vas a caer, no, al contrario. Nunca hay que tener soberbia en nosotros y ni señalar a los demás, ¿no? Que porque tú ya sabes, los demás son menos, ¿no? No, para nada. Y a veces nosotros en esta carne que es tan débil, pues tomamos acciones que no debemos tomar, como dicen en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Entonces, siempre hay que disponer el corazón genuinamente y bueno, para hacer el bien y la voluntad de Dios. A veces siempre, o sea, como dicen, a veces tenemos un pie afuera y un pie adentro, ¿no? De la iglesia. Por una parte quiero hacer el bien y por otra caigo, ¿no? O sea, debe haber una obediencia, una firmeza, una convicción, porque nos dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Esto quiere decir la soberbia, que es un sentimiento de superioridad y vanidad que lleva a una persona a presumir de sus cualidades y despreciar a los demás, y se niega a reconocer sus errores y consejos, y lo lleva a esto a una caída que es complicada, que a veces es difícil por creer que lo sabe todo. Y bueno, saber que pues hay que tener humildad y que solo dependes de Dios única y exclusivamente. Saber que no eres el más sabio ni el más inteligente, y siempre ser humilde como lo hizo nuestro Señor Jesucristo,
donde nos dicen Filipenses 2, 5, 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabiendo nuestro Señor Jesucristo que Él era Dios, Él siempre fue humilde y que sabía la ley, y que sabía todo, la palabra, y que siempre, y que por ser Dios y por saberlo todo, no iba a ser arrogante ni altivo ante los demás, siempre con humildad. Entonces, no así nosotros, que aunque sepamos la palabra, aunque le sirvamos a Dios en ella, no por ello querrá decir que podemos mirar a los demás por alto, abajo de ti, y que tú nunca vas a caer, ¿no? Y aunque no la sepas, siempre hay que ir sigilosamente, paso a paso, y siempre pidiéndole a Dios ese discernimiento para que lo que hagas mal, inmediatamente Dios te lo ponga en el corazón. No se trata de, porque a veces uno como cristiano, porque eres cristiano lo vas a tolerar todo, no, pero sí hay que tener educación para saber responder, para tener dignidad y saber en qué momento, hasta dónde están tus derechos y demás, ¿no? Pero siempre con humildad y respeto hacia los demás. Y bueno, el día de hoy voy a dejar hasta aquí esta enseñanza, que es en 2 partes, y además te ofrezco una disculpa por irme tan rápido. Tengo un trámite pendiente que realizar. Por eso es que esta enseñanza, bueno, habla de la soberbia, que es un punto donde nos lleva a muchas cosas, la soberbia, y que en la segunda parte, que la estaré hablando dentro de 15 días, si así Dios no lo permite, pues vamos a hablar de todos estos temas. Pero bueno, este es el mensaje principal, que no hay que siempre hay que tener humildad y hay que saber reconocer cuando estamos mal y aceptar el consejo, ¿no? De que alguien te diga, estás mal en esto, y tú digas, ay no, o sea, ¿cómo yo? No, siempre hay que recibir con humildad todo consejo. Y bueno, pues el día de hoy hasta aquí terminamos con la enseñanza. Vendrá esa segunda parte que hablaremos de la soberbia. Muchas gracias por tu tiempo, por haber llegado hasta aquí. Vamos a cerrar con una oración para dejarlo en las manos de nuestro Dios. Y bueno, vamos a poner en oración. Vamos a orar. Bendito Dios maravilloso. Gracias, Señor, por la oportunidad que hoy tú nos das de saber que aunque nosotros estemos en tus caminos, aunque somos cristianos, Señor, y ser cristiano significa, Padre bendito, tener no es una religión, sino una comunión directa contigo, Señor. Que tú quieres humildad en nosotros, que no quieres que seamos soberbios, que aunque nos llamemos cristianos y debemos ser luz de este mundo, tenemos derechos, tenemos dignidad y hay que hacerla valer, pero con respeto hacia los demás, Señor. Porque muchas veces, Padre bendito, nosotros toleramos muchas cosas, Señor, pensando que eso es lo que tú quieres, pero no. Hay derechos, hay dignidad, y nosotros, de acuerdo a tu palabra, tenemos que aprender a hacer valer esos derechos. Así que, Señor, ser manso y ser humilde, Padre bendito, no significa que tengamos que dejar que a veces nos maltraten o nos dejemos llevar por que la gente
Señor, quiera sobrepasar con nosotros actitudes, no, sino saber, Padre bendito, que tú nos das ese valor y que tú quieres que nos defendamos con tu palabra, con respeto, Señor, haciendo valer lo que tú nos has enseñado para que tú nos pongas en alto y saber que somos hijos de Dios, que también se respetan y tienen valor. Así que, Señor, gracias por la enseñanza de hoy. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que hoy estuvimos aquí, que tú sigas obrando esos milagros en nuestras vidas de sanidad, de liberación, de vicio, Señor, de aquellas cosas, Padre, que a veces para nosotros son difíciles de poder quitar, porque están muy arraigadas en nosotros, pero que nos ayudes, que tú seas esa fortaleza, que tengamos, Señor, la fortaleza para poder ser diferentes y que tú bendigas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que hoy tú me diste, Señor, de hablar este mensaje. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú impongas tus manos también sobre la cabeza de cada uno de los que estamos aquí y tú libertes, sanes, llenes de gozo, de alegría, de paz, sabiendo que tú eres el Dios de los imposibles. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias por esta hora. Nuevamente una disculpa por el tiempo. Se me fue muy rápido, pero bueno, no te preocupes. Habrá una segunda parte, porque de verdad que esto de la soberbia es un tema que todos debemos conocer, porque la soberbia trae mucha ceguera a aquel que la tiene y a aquellos que no la tenemos, o que de repente decimos que lo sabemos todo. No es así. Vamos a seguir hablando de esto detalladamente el próximo miércoles. Muchas gracias de verdad por participar con nosotros. Ahí Lisbeth pues también en esta página nos habla de la Iglesia de Avivamiento Internacional. Si tú no tienes a dónde congregarte, ahí tienes un lugar. Y si no, como te digo, Dios es el Dios de los imposibles. Tú puedes pedirle un lugar a donde Él se manifieste, donde esté su verdadera doctrina, donde tengas ese crecimiento espiritual. Pídele con todo tu corazón y Él te va a dar un sueño a dónde debes ir, el nombre de esa iglesia, a donde tú tienes que estar. Gracias de verdad con todo el corazón. Nos vemos el próximo miércoles con una enseñanza más con Liz. No te olvides de leer la Biblia, de orar, de tener esos momentos con el Señor. De verdad que es muy importante. Vas a tener una comunión directa con Él y un crecimiento espiritual verdadero. Así que muchas gracias, un abrazo, bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye.